Buenas noches a toda la comunidad internacional, a todos los líderes, apóstoles, pastores, profetas, 5 ministerios, gente del reino, gente del mentorado, amigos, conexiones, personas de la comunidad internacional. Es una bendición poder compartir un tiempo más de la Escuela de Guerra Espiritual, compartiendo la malicia en la Guerra Espiritual 7 de la escuela número 35, hablando de las malicias en las aguas. Y es muy bueno que podamos estar juntos a esta hora de la noche para poder compartir esta escuela maravillosa que estoy convencido que nos va a dar herramientas poderosas para la expansión del reino sobre la tierra, para poder equipar a un cuerpo que necesita ser equipado, a un cuerpo que necesita ser entrenado y enviado. Necesitamos ser informados, necesitamos ser formados y enviados. Y eso es lo que pretendemos hacer a través de estas escuelas en la dinámica de bendecir al mentorado, bendecir a las personas, ¿ya? Bendecir a los ministerios, bendecir a los equipos mundiales. A veces un poquito de sacrificio, pero es una bendición. Estamos a la 1 de la mañana, porque a veces las trayectorias, cuando tengo que ir a ministrar a ejercer ministerio en algunos territorios, algunas iglesias locales, las distancias son muy fuertes aquí en París, entonces es un poquito complicado. Pero pues estamos felices de todo lo que el Padre está haciendo. Oramos para que la paz del Eterno esté con nosotros en esta escuela. Oramos para que la revelación del Espíritu Santo venga y atamos la confusión y reprendemos todo aquello que no viene del Eterno. Y que sea el Padre a través de su Santo Espíritu trayéndonos revelación. Amén. Entonces vamos a comenzar hablando de las malicias en las aguas, ¿ya? Las malicias de las aguas, esos poderes como están operando y como están gobernando, como la tierra toda está siendo, el 70 y poco por ciento de la tierra es agua. Entonces tenemos una manipulación fuerte de las aguas, aunque desde el comienzo de la creación el Padre habitaba en las aguas, y aunque las aguas cumplen un papel importante en el reino y en el propósito eterno de Dios, también las aguas entonces son como un imán que atrae a los poderes de las tinieblas, a los poderes ocultos, y nosotros estamos siendo gobernados hoy por mucho poder oculto de las aguas, y tenemos que tener una revelación del Espíritu para poder derribar y poder destruir estos poderes, pero hacerlo desde una posición bíblica y hacerlo desde una posición de entendimiento pleno de lo que realmente está pasando en la tierra con estos demonios que quieren matar el propósito eterno de Dios, que quieren matar la revelación, que quieren matar lo que el Padre está haciendo. Entonces las malicias en las aguas son conexiones, son profundidades, misterio, son muerte y resurrección. Tiene muchos símbolos: purificación, renovación, cambio, limpieza. Las aguas son muy tremendas, las aguas son eléctricas, son poderosas, son de conexión. Las aguas pueden conectar, y no es por acaso que Dios habitara en las aguas. En el principio de la creación, Dios vivía en las aguas. Génesis capítulo 1, verso 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces no es una casualidad que Dios viviera en las aguas. Que la casa de Dios fueran las aguas no fue una casualidad, no era una casualidad, y es porque las aguas eran un punto de conexión, un punto de cosas ocultas, de misterios. Las aguas están llenas de misterios, y cuando nosotros somos conectados con el Espíritu, vamos a oír las voces del Espíritu, las voces, ¿ya? De la revelación de Dios a través de las aguas del Espíritu, de las aguas simbólicas del Espíritu, las profundidades de Dios, los secretos, los misterios de Dios están en las aguas, y no es casualidad de que Dios habitara en las aguas por causa de estos misterios que el Padre tiene. Perfecto. Entonces, los poderes de las aguas son evidentes desde el principio. Los ríos son las corrientes del Espíritu que llenan la sed. Hay una sed gloriosa, hay una sed poderosa, y cuando nosotros entramos en el Espíritu y conocemos propósito, conocemos el reino y conocemos la gloria del Señor, tenemos herramientas poderosas para derribar las malicias, para derribar la brujería, para derribar cualquier cosa. Y una de esas bendiciones que tenemos es el Espíritu de Dios que corre como ríos de agua viva. Cuando esa unción se desata, la unción de Pentecostés, la unción de fuego, la unción de gloria, la unción de revelación, cuando eso acontece, somos herramientas preparadas para cumplir propósitos, somos herramientas preparadas para cambiar la tierra, para cambiar la historia, para cambiar todo. Amén. Entonces,
Los poderes de las aguas son evidentes desde el principio. Los ríos son las corrientes del Espíritu que llenan la sed. Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguien tiene sed del agua que le voy a dar, del agua que la samaritana probó, del agua de vida, porque cuando tú entras en el Espíritu, pruebas las profundidades ocultas de las aguas, pero ocultas no por las tinieblas, sino ocultas por misterios, porque las aguas son misteriosas. Y Dios es espíritu y Él puede vivir en las aguas y manipular las aguas y moverse en las aguas. Aleluya. La profundidad del espíritu, las revelaciones del Padre van a ser reveladas a ti cuando camines en la sed del espíritu, cuando te llenes de las aguas de la revelación, cuando entres al corazón del Padre, cuando entres en el secreto del Eterno. Entonces te van a revelar los misterios, se te van a revelar las cosas y las malicias van a ser humilladas y la brujería va a ser quebrada, porque cuando caminas en revelación, eres turbina generadora de vida, eres turbina generadora de gloria. Cuando caminas en revelación, eres arma que corta, eres espada de dos filos, eres guerrero, es arco, eres, flecha en la mano del arco perfecto que es el reino. Eres arma de guerra en la mano del Señor para desbaratar y para quebrar los poderes de las tinieblas. El Señor te va a levantar con una unción de rompimiento, con una unción de gloria. Tu vida totalmente va a ser equipada y las malicias van a ser quebradas cuando la gloria del Señor se desate a tu favor. Aleluya. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cuando conocemos las profundidades del Espíritu y caminamos en las profundidades del Cristo, somos armas violentas para derribar las malicias de las aguas, las malicias de los aires, las malicias de la tierra, las malicias del fuego. Cuando estamos equipados con la gloria de Dios, podemos humillar los poderes de las tinieblas, podemos quebrar todo dominio cósmico, todo poder de malicia cósmica que quiere destruirnos, pero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Él trajo la embriaguez del Espíritu con su vino divino. Él trajo la embriaguez de su espíritu. Cuando tú conoces las profundidades de Cristo y las profundidades de su espíritu, eres embriagado de su revelación. Es por eso que la gente va a preguntar así, pero ¿por qué este tiene revelación? ¿Por qué esta mujer tiene revelación? Porque está embriagada de la gloria y los demonios se te van a someter y van a temblar y se van a postrar delante de ti porque estás embriagado de la gloria, embriagado del poder, embriagado de la justicia del Eterno. Qué hermoso. Entonces, él convirtió el agua en vino como una figura de la redención. Su sangre embriagaría las aguas de la llenura del Espíritu. Él convirtió las aguas en vino en la boda de Canaán, declarando que él embriagaría la tierra, embriagaría las naciones con el evangelio del reino, embriagaría las naciones con la vida, con la redención, con la restitución, con la gloria. Mezcló el agua con el vino, mezcló la revelación de su vida con las naciones, porque las aguas representan naciones, pero representan misterios ocultos. Su sangre rompió los misterios ocultos, su sangre rompió la brujería, rompió las tinieblas, humilló al Leviatán, humilló a los demonios de las aguas. Entonces, él convirtió el agua en vino como una figura de la redención. Su sangre embriagaría las aguas de la llenura del Espíritu. Estas aguas representarían las naciones, el hombre restaurado con su sangre, con la vida del Cristo. Tenemos que ser embriagados de la vida de Dios, embriagados de la revelación, embriagados de la guerra del Espíritu, porque la guerra es de tronos y altares, la guerra es de simientes, esas simientes perversas que quieren gobernar las aguas, pero que hay una generación gloriosa que se levanta para aplastar el poder del Leviatán, el poder de la tortuga marina, el poder de los demonios de las aguas. Van a ser humillados y quebrados cuando una iglesia de revelación se levanta, cuando una iglesia de gobierno se levanta, cuando una iglesia de gloria se levanta para aplastar la cabeza de la serpiente. No era normal que saliera sangre y agua de su costado. Mira qué tremendo esto. No era normal que saliera, sangre y agua de su costado. Un cuerpo muerto no sangra. Algunos dicen que tenía derrame interior. Otros dicen que la sangre del corazón se mezcló con el líquido del pericardio que rodea el corazón. Por eso la lanza del soldado rompió el pericardio y brotó la mezcla de sangre y agua. Pero nuestro Mesías vino a cumplir propósito y todo en él fue espiritual, profético, divino y planeado.
Y aunque algunos doctores se atrevan a decir que hubo sangre en el pericardio, y bueno, y toda la hipótesis de lo que hablan, nosotros sabemos que eso fue espiritual, que en las bodas de Caná convirtió el agua en vino y que cuando el soldado le metió la lanza salió agua y sangre. Esa era la mezcla entonces del vino y del agua para embriagar, para restaurar, para resucitar a una iglesia que nació presa, que nació amarrada, a una generación que va a ser curada y embriagada con la gloria del Cristo, con la gloria de Pentecostés, con la gloria del reino, equipados para destruir las tinieblas. Aleluya. Entonces, qué tremendo esto. El agua del principio era pura. Dios vivía en ella. Fue mezclada con la caída y fue usada para exterminar a sus enemigos y purificar la creación en los días de Noé. En los días de Noé, Dios envió agua para destruir a sus enemigos. El agua tenía un poder destructivo terrible porque todo lo que se sumerge en las aguas muere. Todo lo que se sumerge en las aguas muere. Por eso el bautismo es eso, muerte y resurrección. Porque enterramos lo viejo, enterramos la iniquidad para que se desate la revelación del reino. Lo que va a pasar en nosotros es poderoso porque seremos una generación llena de agua, llena de vida, llena de revelación, llena de gloria, llena de justicia, llena de autoridad para desbaratar los poderes de las tinieblas. Entonces el agua del principio era pura, Dios vivía en ella, fue mezclada con la caída y fue usada para exterminar a sus enemigos y purificar la creación en los días de Noé. Recibió órdenes en los días de Moisés para ahogar a los enemigos del reino. Se abrieron las aguas para que pasara el pueblo de Israel y fuera entonces salvo, pero se abrieron las aguas, la matriz de las aguas para ahogar al caballo y al jinete de los enemigos del reino, porque las aguas, cuando las aguas son puras, cuando las aguas son limpias, trabajan a favor del reino. Es por eso que la revelación del reino son aguas que ahogan, la revelación del reino son aguas que paralizan, son aguas que matan. Cuando Dios levanta una generación de guerra, una generación de rompimiento, una generación de propósito, una generación de gobierno, una generación de autoridad, las aguas de las tinieblas son humilladas, las aguas de la brujería son quebradas, porque el reino avanza con poder. Aleluya. Qué tremendo. Fue usada como divisor en los días de Elías y acá para demostrar el poder verdadero. Las aguas fueron un divisor en los días de Acab y de Elías para demostrar el poder. Entonces Elías desató la lluvia y al desatar la lluvia le dijo en la cara a Acab y a Jezabel que la lluvia no era de Baal, que la lluvia era del Eterno. Aleluya. La unción de aguas es una unción que divide el altar de las tinieblas con el altar de la luz. Por eso necesitamos la lluvia del Espíritu, la revelación que llenó la matriz de la mujer de la samaritana. Ella andaba detrás de agua humana, pero cuando probó el agua divina salió corriendo y manifestó el reino. Algo grande va a pasar cuando las aguas te invadan, cuando las aguas de la revelación, las aguas del rompimiento, las aguas del Espíritu te invadan. Aleluya. Así como Jesús convirtió el agua en vino, restauró al hombre con su sangre. Esa agua de su costado era la iglesia restaurada con su sangre. El vino que embriaga. Él embriagó a la tierra, a la creación con su vino, con su sangre, con su redención, con su gloria. A precio de sangre, aleluya. Sangre, vida que embriaga. Por eso cuando la revelación del reino viene, te quedas embriagado. Por eso cuando el reino te penetra, no quieres apartarte, porque eres embriagado de la revelación del Cristo. Eres embriagado de la guerra para destruir a la serpiente, para destruir las tinieblas, para destruir la brujería y para establecer la voluntad del Padre y cumplir propósitos sobre la tierra. Aleluya. Juan capítulo 7, verso 38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Las malicias son quebradas cuando la revelación del reino viene a tu espíritu. Las malicias son quebradas cuando la brujería, mira, las malicias son quebradas cuando el reino viene, la brujería es humillada. Cuando el reino viene, la maldad es humillada, porque son corrientes de vida, corrientes de gloria, corrientes de revelación. Te conviertes en una flecha que rompe las cadenas, te conviertes en una flecha que rompe los demonios de las aguas, los demonios de los aires, los demonios de la tierra. Te levantas en autoridad, te levantas en gloria. Aleluya. Somos sus aguas curadas cuando los ríos de su espíritu habitan en nuestras entrañas.
Vino y agua, la mezcla de muerte y resurrección. Eso pasó en la fiesta de las bodas de Caná de Galilea. La mezcla se unió, se unió, se unió. ¿Qué se unió? Se unió la muerte con la resurrección. La sangre que representaba la muerte para dar vida. Aleluya. Para resucitar las aguas contaminadas que representaba la tierra y el planeta que han sido contaminadas, el vino que embriaga, el vino que resucita, el vino que levanta, para preparar a una generación para la guerra. La samaritana encontró, aleluya, qué lindo. Por eso, pero quiero hablar antes esto, por eso toda la creación está a punto de recibir el mejor vino. Y lo voy a repetir, toda la creación está a punto de recibir el mejor vino, porque el mejor vino se sirve de último, y lo que está llegando es la manifestación de la gloria del Cristo para una generación de tercer día, para una generación de séptimo día, para una generación de gloria, para una generación que va a vengar la sangre de los profetas, para una generación que se va a levantar para destruir la matriz de la serpiente, para una generación que se va a levantar para establecer el reino sobre la tierra, el gobierno sobre la tierra, y para esto tiene que venir guerra. Por eso toda la creación está a punto de recibir el mejor vino, el que se sirve de último. Somos la generación del vino nuevo. Somos los iguales, restaurados para la cura de las naciones. Somos las aguas restauradas para la cura de las naciones. Somos aguas limpias. Somos aguas que rompen aguas. Somos aguas que dividen aguas. Somos aguas que establecen el reino de Dios. Es por eso que cuando tú abres la boca, aguas salen de tu boca. Los demonios no toleran la unción, no toleran al Cristo que se manifiesta por tu boca, no toleran la gloria que Dios te ha dado, no toleran el poder que Dios te ha dado. Eres una dinamita de poder, eres una gloria que derriba las tinieblas. Por eso estás condenado a abrir la boca y a profetizar vida sobre los territorios. Aleluya. Qué lindo. Somos entonces las aguas restauradas para la cura de las naciones. Vamos a curar las naciones, vamos a libertar las naciones, vamos a limpiar las naciones. Pero el agua que saldrá de nosotros no es un agua humana, es palabra viva, es el Cristo manifestado, es la gloria de Elías, es el fuego de Elías para consumir los poderes de la serpiente, los poderes de la iniquidad, los poderes de las tinieblas. Aleluya. Es una guerra de altares. Humillaremos el altar de las tinieblas cuando el agua salga por nuestra boca para manifestar la gloria sobre la tierra. Aleluya. La samaritana encontró su agua y no tuvo más sed, por eso salió emborrachada, embriagada y convirtió toda una nación, toda una región al reino, porque llenó su matriz de agua, llenó su matriz de revelación, llenó su matriz de gloria. Cuando estás lleno de la revelación del Señor, rompe las malicias, rompe la brujería, rompe los altares. Los altares no se rompen con elementos, los altares se rompen con vida, con manifestación de fuego, con manifestación del Espíritu, con manifestación del reino. Porque si por el dedo de Dios hecho fuera los demonios, ciertamente el reino de los cielos ha llegado. Y nosotros hemos venido para eso, para hacer tambalear y temblar a los reyes de esta tierra y anunciarles que está llegando el rey verdadero. Entonces Herodes va a tener que temblar y va a tener que angustiarse porque está llegando uno superior que le va a cortar la cabeza y que va a establecer su reino sobre la tierra. Correrá sangre y correrá de todo, sí, porque para que se establezca algo se tiene que romper algo. Para que un rey se siembre hay que cortarle la cabeza a otro. Por eso el evangelio del reino es una herramienta de guerra para cortarle la cabeza a los reyes de la tierra y decirles y avisarles que está llegando uno superior que los va a vencer, que los va a derribar. Aleluya. Jesús caminó sobre las aguas embriagado del Espíritu de su Padre para domar las malicias de las aguas. Jesús dominó las malicias de las aguas, caminó encima de ellas y les demostró que siendo materia, siendo hombre, las humilló y las pisó. Aleluya, aleluya. Pedro lo intentó, pero se hundió. Está escrito que Jesucristo no se hundió. Está escrito que Pedro se hundió. La iglesia se hunde porque todavía la iglesia no ha sido restaurada. Pero cuando la iglesia sea restaurada, no se va a hundir más. Es por eso que necesitamos el fuego de Pentecostés, el Espíritu de gloria para domar a Leviatán de las aguas, para pisarle la matriz, para pisarle la cabeza y decirle a Leviatán, te vamos a dominar. Pero Pedro se hundió.
significa que la iglesia todavía no está preparada y se hunde y el Leviatán ataca, pero seremos restaurados, seremos iguales a él en su muerte y en su resurrección para destruir la cabeza del Leviatán para siempre. Invitó a Pedro, pero las malicias de las aguas lo hundieron. Todavía no había sido embriagado del vino del Cristo, que regenera, que redime, que restaure, que purifica todo. Aleluya. Pero cuando llegó Pentecostés, allá en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, la unción cayó, la vida de Dios se metió en Pedro y después con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, aleluya, porque había entrado en una dimensión de rompimiento, en una dimensión de gloria, en una dimensión superior para dominar el mundo de las tinieblas, para doblegar al mundo de las tinieblas, para humillar al mundo de las tinieblas, aleluya. Solo con la resurrección del Cristo podemos caminar sobre las aguas. Solo con la resurrección del Cristo podemos caminar sobre las aguas y dominar sus malicias. Solo ungidos con la gloria del Señor, con la vida del Cristo, cumpliendo propósito, podemos dominar y humillar a la reina de las aguas, a los espíritus de las aguas, a los demonios marinos. Van a ser humillados, van a ser quebrados cuando estemos con la vida del Cristo en nosotros. Los poderes de las aguas fueron contaminados por las malicias de Leviatán y ahora están dominados por demonios. Las aguas han sido contaminadas por el Leviatán y ahora están siendo dominadas por demonios. Es por eso que necesitamos una iglesia de rompimiento, una iglesia de guerra para poder dominar las aguas, para poder ordenarle a los demonios de Leviatán que sean quebrados, que sean paralizados, que sean destruidos. Y esa es la unción que tenemos, una unción de rompimiento, una unción de tercer día, una unción de séptimo día, una unción de gloria que humille las tinieblas. Una iglesia conectada con propósito, conectada con herencia, conectada con reino para poder hacer la voluntad del Padre sobre la tierra. Aleluya. Los poderes de las aguas fueron contaminados por las malicias de Leviatán y ahora están dominados por demonios. Las aguas son sus símbolos de rituales, hechicería, brujería y poderes ocultos para sus escritos profundos en maldad. De las aguas, en las aguas hay profundidades y la mayoría de los brujos conectan el ombligo de las aguas con el ombligo de los aires para llenarse de poderes y conectan el ombligo de la naturaleza usando la Biblia de la naturaleza para hacer sus pactos, para hacer su hechicería y sus conexiones y sus vibraciones, conectando con el universo para tener poderes. Por eso es que necesitamos ser una iglesia de rompimiento para desbaratar los poderes de la naturaleza, los poderes de la Biblia de la naturaleza, los poderes de la hechicería, los poderes de los demonios de las aguas. Las aguas son un símbolo de rituales, hechicería, brujería y poderes ocultos para sus escritos profundos en maldad. Los demonios más fuertes son los demonios de las aguas. Demostraron que hundieron a Pedro, pero jamás al Cristo. Las malicias de las aguas son adoradas por chamanes, por brujos, naturalistas, ecologistas, ambientalistas y trabajadores de las hierbas, maestros del agua, etc. Los demonios de las aguas son adorados por estas personas. Las malicias llaman a las aguas como la madre de todos los seres. Así le dicen las malicias a las aguas que ella es la madre de todos los seres. Y es por eso que ella alimenta la matriz de la reina del cielo. Ella alimenta la matriz de la reina de la tierra. Ella alimenta la matriz de los aires. Son espíritus seductores, corrientes eléctricas que se conectan. Una iglesia de reino va a romper los cables, va a romper las conexiones con los poderes de las aguas. Las malicias llaman a las aguas como la madre de todos los seres, porque ellos dicen que tiene el principio generador de vida. Usan el agua para ritos purificadores, porque dicen que tiene capacidad para disolver y hacer que algo se mueva y fluya. Usan el agua para los fluidos. Son los poderes de las conexiones. Por eso es que una iglesia que no tiene la unción de guerra, que no tiene el reino, es dominada y es controlada por los demonios de las aguas, porque los demonios de las aguas son muy eléctricos y son muy fuertes. Y si la iglesia no es guerrera, los demonios de las aguas la absorben. Los demonios de las aguas son demonios cósmicos que gobiernan desde arriba a abajo y golpean. Y cuando la iglesia no está preparada, la iglesia es dominada y controlada. Usan la sal con agua en un vaso de cristal para purificar. Hacen ritos con el agua y con la sal para purificar.
Hacen ritos y los poderes de las aguas son muy fuertes. La invocación de los espíritus de las aguas, estos demonios, estos chamanes, tienen conexiones con las aguas y son descifradores del lenguaje de las aguas. Y por eso que son adoradores de los demonios de las aguas. Los demonios de las aguas son los espíritus de seducción y prostitución, pero no solamente seducción sexual, que tiene que ver con lo sexual, sino seducción en las finanzas, seducción entonces en la política, seducción en todos los campos, porque gobiernan todos los campos, son demonios seductores. Estas malicias dicen que esa agua hay que tirarla a la madre tierra para que ella absorba las malas energías. Hacen los rituales y los pactos con vasos de agua, los ponen debajo de la cama, en el centro de la cama, y entonces gritan y declaran que se van las malas energías, y luego en la mañana agarran esa agua y la tiran a la madre tierra para que la madre tierra absorba. Mira los poderes, esos demonios ecologistas, esos demonios ambientalistas, esos espíritus de conexión con los chamanes y esa brujería fuerte tiene que ser quebrada por una iglesia de revelación, por una iglesia de autoridad. Es una vergüenza que hay pastores que le llaman a un árbol el padre, dicen el árbol es mi padre. Es una vergüenza que no tengamos conocimiento de guerra espiritual, es una vergüenza que no tengamos conocimiento de que llegó la hora de quebrar a los demonios de las aguas para que suelten a esta generación. Usan el agua para atraer el amor con rituales, en todos sus rituales, dinero. Dice que usan el agua para atraer el amor. ¿El qué? El dinero. Con rituales, en todos sus rituales hay agua. Estas malicias mezclan el agua con danzas, con fiestas, con tambores, con flautas y con ritos. Es por eso que estos demonios tienen adoración a las aguas y toda su brujería la hacen a la orilla de las playas y a la orilla de los ríos, con danzas, con movimientos rítmicos, con movimientos diabólicos. Pero la macumba y la umbanda utilizan esos demonios para hacer sus brujerías, sus hechicerías, el changó, bailan al ritmo de los tambores para entonces llamar los poderes de las aguas, de la matriz de las aguas, de la vulva de las aguas, de la vagina de las aguas, para conectar sus poderes y destruir matrimonios, destruir familias. Y la iglesia no lo sabe. Por eso necesitamos ser una iglesia de liberación, una iglesia de rompimiento, una iglesia de gobierno, entendiendo que donde hay aguas, hay prostitución, hay homosexualismo, hay lesbianismo, hay destrucción, hay concubinato, hay violación. Estos demonios son violentos, hay sicariato, hay asesinato, hay robo, hay secuestro, hay droga, hay perversión, porque los demonios seductores de las aguas son invocados y ellos gobiernan y son violentos, son serpientes tortuosas. Tremendo esto. Usan los lagos, las fuentes, los ríos y los mares. Estas malicias son descifradoras de los sonidos de las aguas. Ellos escuchan los sonidos de las aguas para dominar y manipular. Y los pastores no saben. Y las iglesias no saben. Necesitamos llamar por su nombre a los demonios de las aguas. Y cada vez que vamos a hacer liberación en la iglesia local, tenemos que ordenarle los espíritus de las aguas, que son demonios de violencia, demonios de violación, demonios de muerte, demonios de droga, demonios de destrucción, demonios de idolatría, demonios de adoración a la matriz de la reina de las aguas. Tenemos que romper esos demonios. Tenemos que llamarlos por su nombre. Demonios de las aguas, salgan ahora. Espíritus seductores de las aguas, salgan en el nombre de Jesucristo. Utilizan las aguas termales porque ellos creen que vienen de la matriz de la madre tierra. ¿Viste esto? Tienen una adoración por las aguas termales, porque ellos dicen que esa agua es virgen y es pura y viene de la matriz de la reina, de la matriz, entonces ¿de quién? De la matriz de la madre tierra, de la matriz de la diosa madre. Y entonces por eso hay una adoración, una veneración a las aguas termales, y eso son activaciones y cultos a la matriz de la reina, entonces de las aguas. Utilizan las aguas termales porque ellos creen que vienen de la matriz de la madre tierra. Dicen que son curativas y llenas de propiedades. Y con eso ellos hacen sus pactos y activan la vagina de la matriz de las aguas, de la reina de las aguas. Los antiguos celtas, ellos veían las aguas, los antiguos celtas se bebían las aguas de los rituales. Era su cultura para abrir su mente. Ellos decían que al beberse las aguas, entonces después de los rituales, después que hacían los rituales, ellos se bebían las aguas porque decían que esto les abría la mente.
Por eso muchas malicias religiosas usan la copa o el vaso con agua para abrir su mente. Muchas religiones y muchos sectas utilizan el vaso con agua porque es la adoración a la reina de las aguas, la invocación de los poderes de las aguas para curar, según ellos, la mente, para curar las enfermedades, para curar el cuerpo. Pero cada vez que tú te tomas un vaso con agua que esa gente te ha dado, activa los poderes de la reina de las aguas, los poderes de la destrucción y del oculto de las aguas para acabar con tus generaciones. Estas malicias conectan el poder de los ríos con vibraciones cósmicas, utilizando plantas para conocer los secretos y los misterios. Se van a las orillas de los ríos o de los mares y agarran plantas y conectan la vibración del universo con la planta y con ellos y se unen y hacen invocaciones a los demonios, adoración a la reina de las aguas, invocaciones a los orichá, a los yemayá. Estas malicias usan baños con hechizos por agua. Usan a San Juan para el baño de la madrugada. Se introducen en el mar para que las 9 olas los rompan, porque ellos dicen que si las 9 olas los tocan, ellos van a ser liberados. Todos estos poderes de las aguas gobernando la creación y la iglesia dormida y la iglesia tranquila, hasta que se levante una iglesia de rompimiento, una iglesia de guerra que conoce propósito, que conoce gobierno, que conoce autoridad para desbaratar los poderes de las tinieblas. Todas estas malicias usan el agua con ollas de barro y pétalos de rosa de San Juan para traer cosas positivas. Y entonces hay baños de rosas con agua para traer lo positivo, para traer las cosas buenas. Adoración a los espíritus de las aguas, invocaciones a los demonios de Leviatán para destruir el espíritu de la seducción, para quebrar y arruinar. Por eso necesitamos una iglesia de rompimiento, de guerra y liberar a nuestras generaciones de los espíritus de las aguas. Todas estas malicias de las aguas están conectadas con las malicias de los aires y la tierra. Las conectan para evitar el calentamiento global. Las conectan con los 4 puntos cardinales de la tierra y los 4 elementos, el aire, la tierra, el agua y el fuego. Entonces conectan para que las vibraciones del universo se conecten con los aires, se conecten con las aguas y se conecten con la tierra. Y nosotros no conocemos un misterio, necesitamos romper los poderes de las aguas. Todo demonio de las aguas es quebrado. Declara, llámalo por su nombre, espíritu de las aguas, demonios de las aguas, espíritus de las aguas, salgan de la casa, salgan de la iglesia. Cada vez que hagas liberación en la iglesia local, ordénalo a los demonios de las aguas y vas a ver los gritos de la gente liberada, porque las aguas son las que están gobernadas. Es el demonio más fuerte de la creación, los demonios de las aguas. Ecologistas, ambientalistas, chamanes, curadores, naturistas, etcétera, son los guardianes de estos conocimientos de los poderes de las aguas. Por eso tenemos que tener cuidado hasta para estar en organizaciones raras, porque nosotros no somos de organizaciones raras, nosotros somos de reino, somos de palabra. Que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La creación no va a ser libre por sembrar árboles. La creación no va a ser libre por subir o bajar la ventana del avión. La creación no va a ser libre. No va a ser libre por cuidar entonces los ríos, las aguas, las fuentes. La creación solamente va a ser libre cuando el hombre sea restaurado, cuando el hombre se convierta de su iniquidad y cuando entonces venga el retorno de nuestro Mesías para gobernar la tierra para siempre. Aleluya. Estas malicias usan los pozos de los deseos para los rituales. Por eso buscan manantiales que broten agua de la matriz de la madre tierra y le dan ofrendas como monedas de cobre. Y usted va a ver cuando va a Estados Unidos o va a alguna fuente que siempre le tiran monedas a las aguas y piden deseos. Esos son los demonios de las aguas, los espíritus de la hechicería que conectan entonces con los aires, demonios inmundos que atacan las finanzas, que atacan la salud, que atacan la vida. Estas malicias usan los pozos de los deseos para los rituales, por eso buscan manantiales que broten agua de la matriz de la madre tierra y le dan ofrendas como moneda de cobre.
cristales o flores. Estas malicias dicen, en esos lugares habitan damas incorpóreas llamadas ninfas o sirenas. Ellas cuando hacen esa invocación en esos pozos, entonces llaman a las ninfas y llaman a las sirenas, que son los demonios de seducción, los demonios de prostitución, los demonios que están conectados con las aguas para atraer el amor, para atraer al hombre que quieren o a la mujer que quieren. Espíritus de mentira, espíritus de engaño que viven en la matriz de las aguas y que la iglesia se tiene que levantar para romper la seducción de las aguas. Les dan dulce, les dan miel, les dan piedras o cristales para crear altar a estos demonios de paz y tranquilidad, según ellos. Ellos dicen que cuando van a los pozos y invocan a las ninfas, y invocan a las sirenas, y oyen los ruidos de las arpas y los ruidos de las flautas, para la música esa les trae relajación. Ese es el poder del tercer ojo, ese es el poder de los mantras, ese es el poder de la nueva era, el poder de la hora. El poder de muchos coaching que te utilizan conferencias para activarte con el poder de la hora, con el poder de la mente, con los radios electromagnéticos, con todos esos demonios de hechicería conectados con los demonios de las aguas, el poder de pensar en grande, la magia de pensar en grande y toda esa porquería de temas que te meten en la mente, según ellos, para activarte, para que tu mente piense en grande. Pero lo único que va a libertar tu mente es Cristo el Señor. Es lo que va a hacer que tu mente sea liberada y sea desligada de las profundidades de las aguas y puedas entrar a las profundidades del Espíritu para caminar como Dios camina y para vencer las aguas, así como Cristo caminó sobre las aguas y las humilló. Son templos de la naturaleza, altares que activan los poderes de las aguas, seducción, prostitución y confusión. En esos demonios de esos pozos se desata la confusión, la seducción, la prostitución, invocación a los espíritus de las aguas. Los chamanes usan los rituales con agua y naturaleza. Adoran el agua, le dan gracias y le gritan que la respetan. Hacen círculos, se toman de las manos y activan los altares de los poderes de las aguas. Invocan a los demonios de las aguas, invocan a los espíritus de las aguas. En África, cuando el niño nace, lo envuelven y lo siembran en las aguas y lo ofrendan en las aguas y se lo regalan a las aguas. Es por eso que la mayoría entonces de los negros o de los negros africanos o de los afroamericanos o de los francofones africanos son personas entonces que o son esclavos sexuales o son esclavos en las finanzas, pero de algo son esclavos porque fueron ofrendados a la reina de las aguas, porque fueron ofrendados a los demonios de las aguas, a los demonios de seducción, a los demonios de prostitución, a los demonios de bloqueo, a los demonios de ruina. Necesitamos unción de alto nivel para romper a los demonios de las aguas, para destruir la matriz de las aguas, para romper a la reina de las aguas, para romper a los demonios que manipulan las aguas, en el nombre de Jesús. En Europa todos los 25 de julio, en Europa todos los 25 de julio, estas malicias activan los poderes de las aguas, visitan los ríos y los lagos. Eso pasa con nosotros. Tenemos una activación a los demonios de las aguas en todos los carnavales, en Brasil, en Perú, en Colombia. Y en diferentes países del mundo que se celebran los carnavales, que esa es la carne para los demonios, donde salen los demonios de las aguas y donde muchos niños pierden su virginidad y niñas pierden su virginidad y muchas personas quedan con enfermedades venéreas, enfermedades de sida, de gonorrea, de muchas cosas raras, porque entonces es la invocación de los poderes de las aguas, los espíritus de la seducción, y muchos de nosotros y muchas iglesias en los carnavales agarran entonces el agua en globos y se la tiran a la gente y se tiran baldes de agua y ellos no se dan cuenta que están activando los poderes de la reina de las aguas, los poderes de los espíritus de las aguas, los poderes de los orichá, los poderes de la macumba, de la umbanda, de los yemayá, los poderes de la seducción, los poderes de la muerte. Está quebrado en el nombre de Jesús. En España utilizan el Mediterráneo y las personas usan el gran lago que une norte, sur, oriente, occidente para hacer los rituales y luego lanzar esa agua al Mediterráneo. Lo hacen todos los 25 de julio y nosotros en enero o febrero celebrando todas esas fiestas paganas, fiestas de las tinieblas, fiestas que no son del reino, porque la iglesia está dormida, porque la iglesia está amarrada y vemos misioneros que se van para otros países, qué sé yo, para la India, para otros países y les ponen unos collares de flores.
Y ellos se ponen los collares de flores porque ellos no conocen la guerra, cuando ellos no se dan cuenta que esos collares son la ofrenda a la reina de las aguas, son la ofrenda a los demonios de las aguas, y que tenemos que romper esas ofrendas, romper esos poderes. Ese atontamiento diabólico está quebrado. Estas malicias utilizan el agua para unificar y conectar los 4 elementos para hacer magia en el amor, el dinero, el suceso y las buenas vibras. Oye esto, estas malicias utilizan el agua para unificar y conectar los 4 elementos para hacer magia en el amor, el dinero, el suceso y las buenas vibras. Necesitamos levantar una iglesia de rompimiento, iglesia de la matriz de Elías, iglesia que no respeta, iglesia que humilla las tinieblas, generación de Elías que rompe la matriz de perversión, la matriz de maldad de los demonios de las aguas. Invocan los poderes del universo para que los ayude. Usan aguas vírgenes conectadas con la naturaleza. Las piscinas no les sirven porque tienen químicos. Ellos no se acercan a las piscinas para hacer sus invocaciones porque ellos dicen que necesitan agua virgen, que viene del arroyo, que viene de la montaña. Estos demonios siempre buscaron cosas vírgenes. Si ustedes se dan cuenta, los mayas, los aztecas, los incas, siempre en sus rituales tenían sangre virgen. Siempre tenían una doncella o un niño y le cortaban la cabeza, le arrancaban la sangre, porque sus demonios, sus dioses les pedían sangre virgen. Estos demonios son muy inteligentes y saben cómo conectar lo puro. Se quieren robar la pureza de la creación. Por eso se levanta una iglesia de santidad, de obediencia, de guerra, para romper los poderes de las tinieblas. Pero si tú no conoces reino, no tienes las herramientas para humillar los poderes de las tinieblas. Invocan a la madre tierra en nombre de los poderes. Escucha esto, invocan a la madre tierra, la Pachamama, la diosa madre. Invocan a la madre tierra en nombre de los poderes, espíritus o demonios de las aguas para que les solucione sus problemas que los atormentan. Invocan a los poderes de las aguas. Estas malicias usan los baños iniciáticos, usan fuentes de aguas que tengan significado ritual, cultural y mágico para sumergirse en forma de bautismo a sus nuevos miembros. Los sumergen y los maldicen y los meten en esas aguas contaminadas para darlos como ofrendas a los demonios de las aguas, a los demonios de la seducción, a los demonios de la prostitución, a los demonios de la ruina, a los demonios de la maldición. Necesitamos un rompimiento urgente, quebrar todo poder de las aguas. Ordena a los demonios de las aguas que suelten tu casa, que suelten tus hijos, que suelten tus finanzas, que suelten tu casa, porque los demonios de las aguas son fuertes. Esta malicia usan el agua como un elemento sensual. Por eso cuando tú ves la Coca-Cola o ves la Pepsi-Cola o algún anuncio de vender algún carro, ves a las chicas y a los chicos que le ponen camisas blancas y se tiran agua encima para que la camisa blanca se le pegue a los senos y se vean los senos. O para que se le vean los pechos dibujados con los cuadritos al hombre con la camisa blanca y el agua encima, porque son demonios seductores. Ellos saben utilizar el agua para seducir, para engañar, para atontar, para atormentar. Los demonios de las aguas son violentos. Y dime una cosa, el homosexualismo es terrible, el lesbianismo es terrible, la prostitución es terrible, la seducción es terrible. ¿Ah? Todos estos demonios que tienen que ver con lo sexual son fuertes y todos estos demonios son hijos de la reina de las aguas, son rituales de las aguas, son demonios invocados por los demonios de las aguas. Entonces estas malicias usan el agua como un elemento sensual para activar a la diosa de las aguas, las ninfas, las sirenas, los poderes de seducción, prostitución y caos sexual. Todo el caos sexual el de la tierra viene de la reina de las aguas, vienen de los espíritus de las aguas. Los signos que las malicias usan para trabajar con los espíritus de las aguas son Cáncer, Escorpio y Piscis. A estos 3 signos del zodiaco, estos demonios los utilizan ellos, el Cáncer, el Escorpio y el Piscis. Usan el agua para mover las emociones primarias. ¿Y cuáles son las emociones primarias? El miedo, la tristeza, la ira y la alegría. Todos estos demonios son manifestados en las aguas. Se activan con los espíritus de las aguas, invocan a los espíritus de las aguas para dominar las emociones, para dominar. Van y hacen los rituales a la orilla de la playa para llamar al hombre que se fue, le encienden una vela y le dan ofrendas a los demonios de las aguas y hacen invocaciones para que esa persona vuelva a su casa, para que ese hombre vuelva a su casa y no se olvide de ellas. Hacen danzas para desbloquearse y usan el ritmo para calmar y pasar
al modo de flujo, lideran el cuerpo y el espíritu con los espíritus de las ninfas y las sirenas. Es por eso que siempre tienen los tambores y las músicas de relajación para liberar el cuerpo y conectarse con las ninfas de las aguas, para conectarse con las sirenas de las aguas, para conectarse con la reina de las aguas, para ellas recibir paz y ir potencializadas con sus poderes. Y la iglesia no lo sabe. La iglesia no tiene noción de guerra espiritual porque todavía no entiende lo que son las malicias de las aguas. Invocan sus diosas a través de los espíritus de las aguas. Yemayá y Ochun son las diosas de las aguas, las diosas más fuertes. Yemayá y Ochun son diosas orichás de la cultura yoruba. Son del agua, del mar y del agua. Son del agua, del mar y del agua dulce de los ríos. Son la madre y la doncella, belleza y sensorialidad, la nutrición y la fluidez. Es por eso que la mayoría de personas que son naturistas, que comen solamente verduras y frutas, son influenciadas por los espíritus de los chamanes, por la brujería de la hierbatería, por la brujería verde, que cuidan la nutrición y tienen una nutrición estricta, los demonios entonces de las aguas, para mantener la belleza, para mantener el cuerpo plano, para mantener los cuadritos, la seducción de la reina de las aguas, la ninfa de las aguas. Son la madre y la doncella, belleza y sensorialidad, la nutrición y la fluidez. Estas diosas usan la fluidez en los ritmos, el movimiento de caderas, mueven las caderas. Por eso es que se desató el perreo, donde se mueven las caderas, el espíritu del homosexualismo, el espíritu de la perversión sexual, que tiene que ver con la diosa de las aguas, con Changó, que tiene que ver con Ochun, que tiene que ver con Yemayá, los demonios de las aguas, que con los ritmos de los tambores mueven las caderas para seducir, para atraer los espíritus de la seducción. Y vemos hermanitas que en la iglesia que se ponen unos vestidos todos apretaditos y estiran el trasero y levantan los senos para seducir el espíritu de la sirena de las aguas, el espíritu de la seducción, el espíritu de la prostitución, demonios de las aguas. Entonces, el movimiento de las caderas al ritmo de los espíritus de las aguas, mueven las caderas al ritmo de los espíritus de las aguas. Son movimientos fluidos con el ritmo de las orichás, para mover caderas. Escucha, mover caderas, úteros, vagina y vientre. Mueven la cadera, mueven el útero, mueven la vagina y mueven el vientre para excitar a los hombres, porque el movimiento del trasero, como lo hacen y como hacen la batidora y como se mueven con las caderas, entonces es la seducción, es el espíritu de la prostitución, es el espíritu de la destrucción. Entonces ellos hacen sus danzas con los movimientos fluidos, con el ritmo de los orichá, para mover caderas, para mover úteros, vagina y vientre. Con estos ritmos fluidos se manifiesta el poder de Yemayá y Ochun, las diosas creadoras de vida. Y entonces viene la prostitución, viene el SIDA, y entonces vienen los hijos sin padre, viene la prostitución, el adulterio, la división, el caos sexual, la destrucción de la tierra, porque estos demonios son fuertes, usan los ritmos, usan los tambores para mover las caderas, el útero, la vagina, la vulva, como le quieras llamar, y estos espíritus sensoriales son espíritus que atraen para dominar, para aplastar la creación, para matar el propósito de Dios, hasta que se levante una iglesia de guerra para romper los espíritus de las aguas, los poderes de las aguas. Tremendo. La seducción y la prostitución de las aguas. La diosa Yemayá es invocada en los mares y océanos. La diosa Yemayá es invocada en los mares y océanos. Las malicias la invocan para llevar la conciencia al útero. Conectan la conciencia. Las mujeres conectan su conciencia con el útero. ¿Entiendes? Su conciencia con el útero. Y se tiran encima de las aguas y se quedan relajadas para que la conciencia se una al útero, para que sean poseídas por los espíritus de los orichá y por los espíritus de Yemayá, para que al momento de la danza y del ritmo puedan mover las caderas y puedan tener el espíritu de los orichá para la seducción y la prostitución. Tremendo, tremendo. Mucha mujer de Dios que me está escuchando no puede entrar en ese juego de los espíritus de las aguas. No puede tener ese demonio. Tiene que romperlo.
Entonces la diosa Yemayá es invocada en los mares y océanos. Las malicias la invocan para llevar la conciencia al útero y respirar desde la vulva o vagina. Respiran desde la vulva o de la vagina, conectan la conciencia con el útero y después respiran desde la vulva, desde la vagina, para entonces después que salgan de las aguas ya están consagradas a Yemayá, consagradas a los Orichá, consagradas a Ochum para la seducción. Y entonces los ves en los carnavales, por lo menos Río de Janeiro o Cuba, y tú ves entonces el movimiento de los Orichá, el movimiento de Changó, el movimiento de los tambores y cómo mueven el trasero y cómo tú lo ves eso en las costas con las negritas, cómo saltan, cómo mueven los traseros y cómo mueven las caderas y mueven el útero y la vagina. Y entonces los hombres tienen erecciones porque los excita el movimiento del ritmo de las caderas. Los demonios de los Orichá, los demonios de la seducción, los demonios de la prostitución, los espíritus de las aguas que tienen gobernado al mundo, que tienen gobernado hijos, olvidan a su madre, a su padre, a su Dios, a su vida, todo por ir detrás de caderas, ir detrás de vulva, ir detrás de vagina que está ungida y consagrada a los Orichá, ungida y consagrada a los Yemayá. Tremendo. Wow. Wow, lo repito, la diosa Yemayá es invocada en los mares y océanos. Las malicias la invocan para llevar la conciencia al útero y respirar desde la vulva o vagina y luego entrar al agua con invocaciones a Yemayá para la activación de la seducción, la fluidez y el movimiento seductor. Porque quieren ser una sedita para mover las caderas, para mover la vulva, para mover la vagina, para mover el útero. Entonces, para la adoración a los Orichá, para la adoración a los demonios. Y aunque tú me digas, profeta, pero yo nunca conocí nada de Orichá, ni conocí nada de Yemayá, ni conocí nada de eso. Sí, no lo conociste. Pero cuando tú caminas con gente que está en la seducción, se te meten esos espíritus y terminan moviendo las caderas y moviendo la vagina y el útero como lo mueve Yemayá, como lo mueve el Orichá, con movimientos seductores para destruir, para dominar. Estas malicias utilizan los espíritus de las aguas para limpieza, transmutación y cambio. Utilizan el lado femenino de las aguas para activar sensibilidad, para el placer, el desorden y el caos sexual. ¿Por qué? Porque las aguas son femeninas. Es por eso que los Orichá, que los Yemayá, la Yemayá y el Ochum, que son diosas, viven en las aguas, en amistad con la tortuga marina, en amistad con la sirena de las aguas, con la ninfa de las aguas, en amistad con el leviatán, con la reina de las aguas, conectada. Es por eso que cada vez que celebramos el Día de la Madre, activamos el útero y la vagina de la reina de las aguas, que es la misma reina de los aires, que es la misma reina de la tierra. Por eso necesitamos ser guerreros y romper y agarrar las tijeras de Ezequiel para romper los hilos y quebrar toda celebración a los demonios de las aguas, romper la seducción, destruir el espíritu seductor. Y usted va a ver a muchas mujeres y a muchos hombres con el espíritu de las aguas. Hombres seduciendo mujeres en la iglesia. Mujeres seduciendo hombres en la iglesia. Mujeres que cuando abrazan te rastrean los senos. Mira, tal vez uno ha estado sin mujer con tanto tiempo y viene una mujer y te abraza y te rastrega los senos acá y te da un abrazo y te rastrega los senos. El espíritu de los Orichá, el espíritu de la seducción de las aguas, los demonios de las aguas, o te da un beso en el cuello, que son las estrategias de la reina de las aguas, los espíritus de los Orichá, la conexión con la vulva, la conexión con esos demonios para seducir y traer la destrucción. ¿Tú crees que así vas a encontrar tu marido? ¿Tú crees que así vas a encontrar tu esposo? ¿Sabes que lo que vas a encontrar otro igual a ti? Y cuando te encuentras con iguales, vas a terminar adolorida, dañada y destruida, y después echándole la culpa a Dios y al mundo. Ay, ¿por qué me fue mal? Porque tú estabas consagrada a los demonios de las aguas, de la seducción, y tú con ese espíritu de imán atraíste a los demás que tienen el espíritu y te juntaste, porque iguales siempre se atraen, iguales siempre caminan juntos. Entonces deja de parar los pechos y deja de parar el trasero y ponte normal y deja de usar ropas pegadas y deja de usar cosas raras que entonces le dan culto a los demonios de los Orichá, a los demonios del Yemayá, a los demonios del Ochum, a los demonios de la tierra, a los demonios de las aguas, seductores de prostitución y seducción que quieren atormentar la creación para matar el propósito eterno de Dios y crear sodomía y crear entonces el espíritu de descontrol y de caos en la creación. Tremendo. Entonces estos demonios usan signos en constante cambio, dirigidos por los sentimientos y la sensibilidad. Estos demonios trabajan con signos zodiacales que están en constante cambio, con la sensibilidad y las emociones. Estas malicias dicen que los Piscis son los espirituales, por eso trabajan con Piscis
Piscis trabaja con los demonios de las aguas porque dicen que son espirituales. Acuérdate que las aguas son eléctricas. Acuérdate que Dios vivía en las aguas y las aguas significan profundidades, ocultas, misterios. Las aguas significan multitudes, conocimiento, revelación extrema, palabra, vida, representan espíritu. Por eso estos demonios utilizan las aguas porque son herramientas eléctricas que pueden conectar la creación, conectar las cosas. Es por eso que Jesús caminó sobre las aguas. Es por eso entonces que nosotros vamos a entender la revelación de las aguas, porque las aguas son tremendas. Jesús lavó los pies de sus discípulos y utilizó aguas. ¿Por qué aguas? Porque las aguas es la conexión con el Padre, es la conexión con el Espíritu, es la conexión con la profundidad de Dios, es la conexión con la vida de Dios, y los diablos lo saben. Y usan signos en constante cambio, dirigidos por los sentimientos y la sensibilidad. Estas malicias dicen que los Piscis son los espirituales, que los Cáncer son muy sentimentales y que los Escorpios son místicos e indescifrados o indescifrables. Entonces, todas estas cosas espirituales, por eso ellos utilizan esos tres demonios: Piscis, Cáncer. ¿Cómo se llama el otro? A ver, Piscis, los diablos, mentirosos, Cáncer. Son Escorpio. Por eso haga sus rituales, por eso hacen sus rituales en el mar, porque el mar es temperamental, impredecible, tiene cambio y movilidad. Por eso activan sus movimientos para la seducción, la danza de las diosas de las aguas. Utilizan las aguas por eso, porque las aguas son, y es cierto, son impredecibles, son muy sentimentales. ¿Entiendes? Las aguas van y vienen, se mueven. A veces el mar está calmo, a veces está violento. Y ellos utilizan eso. Ellos utilizan esos movimientos de las aguas, conocen los códigos de las aguas, conocen el lenguaje de las aguas para manipular la creación. Y nosotros, los hombres de Dios, no conocemos el poder de las aguas, porque dentro de las aguas hay misterios del Padre y hay misterios de revelación y profundidad, y nosotros todavía no los hemos conocido. Elías lo conoció y desató la lluvia para mover las aguas. Tremendo. Tremendo. Todas estas malicias están conectadas con los ritmos de tambores y sonidos de movimiento extravagante. Estas malicias de las aguas son la serpiente de las aguas, son Leviatán, en armonía con la reina de las aguas, la misma falsa María. Todos estos ritos de las aguas están mezclados con religión y con santos patronos de las aguas. La madre de las aguas en Cuba es una serpiente. En Colombia, Venezuela y Brasil y otros países del sur toma la forma de mujer hermosa en la orilla de los ríos, de los manantiales y de los ojos de agua. En África toma forma de hada anciana, humanista y ayudadora. La madre de aguas es una serpiente que cuida los arroyos y por eso no se secan, según las malicias de Cuba. Según dicen estas malicias, son demonios fuertes. Y allá en mi país, yo me acuerdo, mi papá me invitaba a mí, porque mi papá era pescador, y nos íbamos a pescar. Y a veces yo me acuerdo que a las 12 de la noche, en medio de la pesca, aparecía una mujer lavando ropa. Mira, te lo digo, es verdad, porque yo la vi. La mujer estaba lavando ropa. Y la mujer lavaba ropa, y la mujer le tiraba piedritas a mi papá, le tiraba calichitos. Y me decía mi papá: mira, hijo, me decía que nos está, ya la viste, que nos está tirando, me está enamorando. Pero tú tenías que ver a mi papá. Mi papá era mujeriego, siempre fue mujeriego. Mi papá una escoba vestida de mujer y ya pues se la llevaba. Ahora pues ya es un hombre mayor, pero cuando era joven, Dios del cielo. Y entonces estaban esos espíritus de la seducción, los demonios de las aguas. Pero es verdad, esa mujer lo llamaba, le tiraba calichitos. Y eso porque yo la vi a esa diabla y la reprendí. Santo, tremendo. Hasta se me para la piel, porque son cosas reales. Son espíritus seductores. Los demonios de las aguas no son cualquier cosa, son demonios fuertes. Entonces, la madre de las aguas, la madre de aguas es una serpiente que cuida los arroyos y por eso no se secan, según las malicias de Cuba. Madre de agua son ninfas y sirenas de las aguas, con aspecto de niña o de jovencita, con cabellos rubios. Llegó la hora de separar las aguas de las aguas y destruir las malicias de los espíritus de las aguas. Pero ¿quién lo va a hacer? Una iglesia de guerra, una iglesia de rompimiento.
una iglesia que conoce propósito, una iglesia que conoce el reino, una iglesia que se da cuenta que esta es una guerra de simientes, que esta es una guerra de matrices, guerra de altares, guerra de tronos, guerra de generaciones, guerra de pueblos, guerra de aguas, guerra de filosofías, guerra de doctrinas, guerra de escatología, guerra de teologías, guerra de filosofía, guerra de los aires, guerra de los vientos. Son demonios que no quieren que el reino avance hasta que se levante una generación de la estatura del varón perfecto para humillar los poderes de las aguas. Llegó la hora de separar las aguas de las aguas y destruir las malicias de los espíritus de las aguas. Génesis capítulo 1, versos 6 al 7. Luego dijo el Eterno, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. La unción que viene es una unción de comienzo, una unción de principio para destruir los poderes de las aguas y separar las aguas de arriba de las aguas de abajo. E hizo el Eterno, el verso 7, e hizo el Eterno la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. El agua tiene propiedades intrínsecas y son húmedo y frío. El agua superior es húmeda, el agua inferior es fría. El agua de arriba es húmeda para la conexión con Dios, para la activación con el Padre, para la unidad con el Padre, pero la agua inferior es fría, es fría. ¿Por qué? Porque trae muerte, trae dolor, desilusión, tristeza, dolor, angustia. Es por eso que necesitamos separar las aguas húmedas de las aguas frías, separar lo inmundo de lo puro, separar la luz de las tinieblas, separar la muerte de la vida. Aleluya. Lo único que no vamos a separar es el fuego del agua, porque el fuego tiene que estar unido al agua. Y lo voy a repetir de nuevo, el fuego tiene que estar unido al agua, como en los días de Elías, que se desató el fuego y se desató la lluvia para romper los poderes de las tinieblas. Y no es casualidad que en la primera ocasión la tierra fue purificada con agua, pero en la segunda oportunidad la tierra va a ser restaurada con fuego. Pero no un fuego humano, sino la manifestación del espíritu de Elías, la manifestación del Cristo para quemar a los demonios de la tierra. Sí, tremendo. El agua tiene propiedades intrínsecas, ya se lo expliqué, y son húmedo y frío. El agua superior es húmeda, el agua inferior es fría. Hay aguas celestiales y aguas terrenales, aguas diabólicas que tienen que ser quebradas, destruidas. Las malicias viven y gobiernan en el mundo oculto de las aguas, en el mundo oculto. Todo lo que tiene que ver con profundidades, todo lo que tiene que ver con dimensiones y niveles habita en las aguas. Todo lo que tiene que ver con cosas muy elevadas, con misterios, habita en las aguas. Y los chamanes y los brujos saben cómo conectar los espíritus de las aguas para traer destrucción a la creación, hasta que se levante la generación de Elías, que provoca el fuego y que provoca la lluvia para hacer un divisor de aguas y separar las aguas de las aguas. ¡Aleluya! Aleluya, todavía tenemos profetas que están mezclados con aguas de ocultismo. Necesitamos liberar las aguas de las aguas, porque de una llave no pueden salir dos aguas. Tenemos que romper las mezclas, tenemos profetas, tenemos gente de Dios, bueno, aparentemente de Dios, que se van a lugares de África para recibir poderes y hacer milagros y señales, invocando los espíritus de las aguas para tener poderes y engañar a los incautos y que la gente diga, wow, wow, wow. Pero cuando tú eres un niño, un milagro te mueve el piso. Pero cuando tú eres un hombre de reino, cuando tú eres un rey, lo único que te mueve el piso es el reino. Cuando tú ves a alguien que tiene revelación de reino, gritas, saltas, corres, lloras, gritas, te tiras al piso. Pero cuando eres esclavo y ves que alguien se levantó de silla de ruedas, te tiras al piso a llorar. Ay, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. ¿Qué sabes tú si fue Dios el que levantó a esa persona de silla de ruedas? ¿O fue el diablo? ¿O fue Macumba? ¿O fue Umbanda? Porque los demonios hacen milagros, pero los demonios no pueden traer el reino. Es por eso que a ti lo que te tiene que mover el piso no es un milagro, sino el reino. Cuando tú oyes el reino, tienes que vibrar. Aleluya. La malicia vive y gobiernan en el mundo oculto de las aguas. Es urgente una generación de Elías que desate el fuego, que consuma las aguas contaminadas de los altares ocultos. Vamos a humillar los altares ocultos, porque la mentira es humillada cuando llega la verdad, porque la adoración falsa es humillada cuando llega la verdadera. Y nosotros somos los profetas del tercer día, la gente del reino y gobierno que va a derribar los poderes de la serpiente, los poderes del Leviatán, los poderes de la brujería. Nos vamos a levantar con autoridad, separando las aguas de las aguas.
divisores de aguas. Eso somos divisores de aguas. Mucha mezcla, buscando milagros desde el deseo de humanismo, y esto los lleva a pactar con el mundo oculto de las aguas. Cuando andas detrás de un milagro, te vas a buscar un chamán, te vas a buscar un curandero, te vas a buscar un brujo, pactas con la Virgen, pactas con el santo, te vas a buscar a quien sea, porque estás equivocado. Piensas que desde humanismo vas a tener milagros. Los milagros vas a tener desde Cristo. El reino trae milagros. Cuando el reino se desata, se rompe todo. Se rompe la brujería, se rompe todo. No te metas en lo oculto de las aguas del lado oscuro. Métete en lo oculto de las aguas del Espíritu. Métete en los ríos de la revelación. Métete en el reino. Te va a costar un poquito más, pero vas a ser liberado y vas a ser bendecido. Y se van a romper tus cadenas, y se van a romper tus yugos, y se van a romper tus ataduras. Hoy te declaro libre en el nombre del Señor. Declara conmigo: yo renuncio a los espíritus de las aguas. Declara conmigo: renuncio a los espíritus de las aguas. Rompo los espíritus de las aguas. Destruyo los poderes de las ninfas, los poderes de las sirenas. Destruyo los poderes de Yemayá, de los Obatalá, de los demonios de Changó, los Orichá. Rompo, chum, todo poder de seducción, todo demonio de brujería. Las mujeres pongan la mano en la matriz, declara libre tu vagina. Mi vagina es libre de los orichá, mi vagina es libre de la seducción, el útero es libre en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. La vulva es libre en el nombre del Señor. Los hombres son libres de su aparato genital. Rompo todo poder de las aguas, toda seducción, toda prostitución, toda locura, toda venganza de las tinieblas, y nos declaramos libres en el nombre del Señor. Grita: soy libre, grita: soy libre, mis hijos son libres. Se rompe el divorcio, se rompe la ruina, se rompe la miseria, la droga, el alcohol, la prostitución, el sicariato, se rompe la muerte en el nombre de Jesús. Soy libre. Amén. Declaro la victoria, declaro la bendición. Que el eterno Dios de Abraham te bendiga, que el eterno Dios de Isaac te bendiga, que el eterno Dios de Jacob te bendiga. Yo declaro en esta hora libertad total. Esta fue la malicia en la guerra espiritual 7 de la escuela número 35, malicias en las aguas. Y mañana vamos a tener otra escuela, va a ser tremendo. Esto está tremendo, para que tú lo colecciones, para que tú lo compartas, para que tú lo uses en tus equipos de administración, de liberación, porque son cosas tremendas. Esto está tremendo. Aquí en Francia la gente está muy movida con la escuela presencial de guerra espiritual. Y la estoy dando en Latinoamérica por Facebook, y aquí la estamos dando presencial. Entonces, esto es una bendición tremenda. Que el Eterno les bendiga. Oro por ustedes, oro por paz, oro por bendición en el nombre del Señor. Respira y declara paz, el shalom del Todopoderoso en nuestras vidas. Que el Eterno les bendiga. Bendiciones de Abraham, de Isaac, de Jacob. Oro por las ofrendas, por aquella gente que es agradecida, que dice: profeta, tú nos estás cobrando y queremos honrar este tiempo. Entonces es bueno que sembremos, es bueno que tengamos un corazón de reino. Que el Eterno les bendiga. Un besito a todos y muchas gracias. Tengan la paz del Señor todos. Buenas noches. Gracias. Bendiciones. Amén. Qué bendición estar juntos.